Continuando con la unidad 5 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.4, características de figuras semejantes, parte 1. Tenemos el problema inicial. ¿Cuál cuadrilátero es semejante al cuadrilátero ABCD? Ese cuadrilátero es el primero que tenemos acá. Noten que aquí están los vértices ABCD. Tenemos que identificar cuáles de los otros tres cuadriláteros son semejantes a él. Noten que los otros tres semejantes son más grandes, tienen un tamaño mayor. Por lo tanto, constituyen una ampliación del cuadrilátero ABCD. Tenemos entonces que al ampliar el cuadrilátero ABCD, el resultado es otro semejante al primero y solamente cambiarán las longitudes de sus lados, pero no la medida de sus ángulos. Con un transportador se miden los ángulos de los cuadriláteros y se comparan. Bueno, según esta información que hemos leído, los cuadriláteros semejantes, a pesar de ser de diferente tamaño, es decir, a pesar de que las longitudes de sus lados son diferentes, la medida de sus ángulos se conserva. Entonces, al medir esos ángulos, obtenemos lo siguiente. Tenemos acá la medida de los ángulos de cada uno de estos cuadriláteros. Noten que este ángulo que está marcado como con un cuadrado, un pequeño cuadrado, eso denota que ahí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, tenemos lo siguiente. En los cuadriláteros ABCD y el cuadrilátero EFGH, en esos dos cuadriláteros de acá, el ángulo B, este ángulo de acá, no es congruente al ángulo F, este de acá, ya que tienen una medida diferente. Este tiene 63 grados y este 79 grados. Por lo tanto, el cuadrilátero EFGH no es semejante al cuadrilátero ABCD, por no tener la misma forma, y eso se puede apreciar a simple vista. Algo similar ocurre si se comparan los ángulos del cuadrilátero ABCD con los del cuadrilátero IJKL. El ángulo J, este de acá, no es congruente al ángulo B. Noten que este tiene 63 grados y este 68 grados. Por lo tanto, estos dos cuadriláteros no son semejantes. Finalmente, en los cuadriláteros ABCD, este de acá, y el cuadrilátero MNOP, los ángulos del primero son congruentes a los ángulos del segundo y se amplía ABCD al doble. El resultado es igual a MNOP. Por lo tanto, el cuadrilátero MNOP es semejante al cuadrilátero ABCD. ¿Por qué? Porque los ángulos correspondientes son iguales, es decir, tienen la misma medida. Noten este ángulo de acá, mide 63 grados, tiene la misma medida. El ángulo correspondiente en el otro cuadrilátero, este otro ángulo tiene 144 grados, la misma medida la encontramos acá. Luego tenemos este ángulo de 63 grados, igual medida tiene el otro cuadrilátero, y este ángulo de acá, que ya decíamos que es un ángulo de 90 grados, al igual que este. Por lo tanto, a pesar de que son dos cuadriláteros de diferente tamaño, su figura o su forma no cambia, dado que sus ángulos correspondientes son iguales. Por lo tanto, los dos cuadriláteros son semejantes. Conclusión: en dos o más polígonos semejantes, sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, las medidas de sus ángulos son iguales. Son ángulos correspondientes los que se encuentran en la misma posición respecto al polígono. Lo tenemos acá los ejercicios de esta clase. La indicación dice: en cada pareja de polígonos semejantes identifica los ángulos correspondientes.
Anotemos para el caso del literal A. Acá tenemos que identificar qué ángulos son correspondientes, es decir, qué ángulos se encuentran en la misma posición. Ya el ejercicio nos dice que los polígonos son semejantes, por lo tanto los ángulos correspondientes son iguales, tienen la misma medida. Para ello tratemos de imaginarnos a este cuadrilátero más grande. Imaginémonos que se encuentra en la misma posición que el cuadrilátero pequeño. Lo tenemos que girar un poco y lo tenemos que voltear para que se encuentre en la misma posición. Al hacer eso podemos visualizar que el ángulo A, este ángulo de acá, es correspondiente con el ángulo E. Tienen la misma posición. Luego tenemos que el ángulo B, este ángulo de acá, es correspondiente con el ángulo H. Luego tenemos que el ángulo C, este de acá, es correspondiente con el ángulo G. Y por último tenemos que el ángulo D, este ángulo de acá, es correspondiente con el ángulo F, ya que tienen la misma posición. Traten de resolver ustedes el literal B y no olviden realizar la tarea que se encuentra en el cuaderno de ejercicio.